Mi querido señor Salinas, ya el episodio 6, Comunidad Barnarramestiana, qué bueno que está con nosotros. Bienvenidos a este episodio 6, 20 de marzo de 2023, día especial, ya les diremos por qué. ¿Cómo está, señor Salinas? Qué gusto saludarlo. Muy contento, mi estimado señor Alejandro, muy contento con estar en este programa. Les mando un muy cordial saludo a usted y a toda la Gracias. comunidad que nos está siguiendo y que va creciendo y que va haciendo de este esfuerzo algo con un alcance mayor. Nos interesa mucho escucharlos, Exacto. escríbanos, puede haber desde quejas, represalias, reproches, pero también ideas, propuestas, todo Sí, se admite, todo claro. se lee y se contesta aquello que valga la pena contestar nada más, ¿verdad? Pero con todo gusto, Eh, muy receptivos, mi estimado. Muchas gracias, señor Salinas. Oiga, y antes de pasar a las materias que nos ocupan, ¿cómo ha visto esta semana, estos días recientes? ¿Qué me cuenta? ¿Qué trae usted de nuevo por He ahí traído, mi bajo la estimado señor manga? Alejandro, no tiene idea, he traído en la punta de la lengua la frase Venga. de dime qué presumes y te diré de qué adoleces. Ándele, esa es buena. Sí, Esa es sí, buena. sí. Sí, O sí, sea, sí, resulta sí. que hay gente que se ha, digo, en la cotidianidad, seguramente todos tenemos a alguien cercano que Ujú, padece de esta misma enfermedad, que se presumen ujú. incapaces de cometer algunos delitos o de asumir comportamientos indebidos y terminan no solo replicándolos, sino superando a los maestros que tanto cuestionaban, ¿sí? Y me traigo en la mente esta Ujú. frase en particular Sí. por lo que ocurrió respecto a algún intercambio poco agraciado en una de las mañaneras en la que una periodista Ujú. no increpó, simplemente solicitó información e hizo preguntas, en mi opinión, muy bien planteadas al señor Ajá. presidente sobre el presunto uso de tecnología para, pues, espiar Ah, a un claro. periodista, Sí. ¿no? Y que esa tecnología además pues está en manos del gobierno, y que está en manos en particular de la milicia, de la Sedena. Y después, bueno, en la mañanera, quien tenga oportunidad de ver ese momento, pues se va a llevar una idea bastante más clara acerca de cómo pues resistió el embate el presidente, pero no contestó nada, como a veces es su costumbre. Pero lo Nunca más le lamentable, entra. no le entra. Pero lo más lamentable es que si hay algo de lo cual pues se presumían, de lo cual ellos se sentían poseedores, es justamente de todas esas prácticas que hoy en día les estamos empezando a ver y que han querido adjetivar de otra forma. Entonces, en lugar de ser espionaje, es inteligencia, en lugar de estar usándola para un mal, la están usando por un bien, pero no deja de ser lo mismo y peligro, y Exacto. coincido con algunos que hasta peor. Entonces, yo creo que la historia que no se aprende es la historia que se repite. Y ellos llegaron en gran medida a ocupar las posiciones que actualmente ocupan porque muchos, una inmensa Claro. mayoría de mexicanos creyeron que efectivamente no iban a repetir aquello que tanto criticaban, cuestionaban y señalaban, y nos estamos dando cuenta, lamentablemente, que en muchos de los casos sí se están repitiendo y se están incluso superando en términos de nocividad, de perversión, lo que antes se cuestionaba. No sé qué opina mi estimado señor Alejandro. No, totalmente de acuerdo con usted y sobre todo sabe que, señor Salinas, el que hay un comportamiento político que se tiene en determinado momento cuando se es oposición y al menos lo deseable era que hubiera otro comportamiento ya cuando, como ocurrió en el 2018, se convirtieron en gobierno y Exacto. todo pareciera que actúan de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí hay una esquizofrenia medio curiosa en la que, a ver, son gobiernos, pero siguen pareciendo oposición. Dicen lo que atacaban antes, ahora lo reproducen y de peor manera. El caso del meeting que hubo el sábado Ah, pasado también. por el tema de la expropiación, eh, el motivo, según la celebración de la expropiación petrolera, en esta imagen que simbólicamente ha adoptado el actual gobierno y particularmente AMLO, Cárdenas como una figura emblemática de términos simbólicos para su gobierno, que en estricto sentido, ¿sí?, no fue otra cosa más que la respuesta a la marcha por la defensa del voto y por la defensa del INE que se dio unas semanas atrás. Es decir, me pongo en calidad de
de pugilística, ¿sí? Sí. Y si tú llegaste y según me llenaste el zócalo, pues voy yo y te lo lleno más, ¿no? El famoso dicho, vamos a ver quién la tiene más grande. O sea, vaya, son gobierno por vida de Dios, no hay necesidad, diría yo, ¿sí?, de demostrar eso, porque son gobierno y lo que tienen que dar son resultados y no ponerse en una circunstancia en la que, como todos supimos y como todos vimos, imperó el acarreo, imperó, vamos, el pago de cuotas para que asistieran. En fin, es terrible esta situación en el sentido de Sí. que no vemos que vayamos para adelante, sino vamos para atrás. Y yo me pregunto cuando volteo a ver a toda esta gente que asiste a estos mítines que convoca el presidente, convoca a su partido, que convoca según este movimiento, ¿verdaderamente serán felices, señor Salinas? No, y deje usted que quizás ellos son perfectamente infelices. ¿Qué culpa tenemos nosotros que sí queremos legítimamente encontrar motivos de felicidad? El que tengamos que soportarlos, el que tengamos que tolerar esa campaña permanente y no el Campaña ejercicio de permanente. la autoridad que tienen ahora bajo su control. Muy lamentable, mi estimado, porque no vemos ese compromiso que va más allá de las ideologías, de las plataformas partidistas, de los, digamos, intereses sexenales o trienales muchas veces. Lo que vemos es un mercadito de conveniencias. Y eso, Y pues una muy a mi... regresión tremenda. Sí, por Y una supuesto. regresión tremenda, por cuando debemos ver para adelante, ver por nuestra felicidad, ver por la felicidad personal, la colectiva de todos. Y precisamente, ¿qué cree, señor Salinas? A Como ver. hoy es 20 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Felicidad, a propósito de... ¿Y a quién cree que vamos a traer para platicar en unos minutos Al más? presidente no la muele, ¿eh? No. Ya lo invité, ¿y qué cree que me dijo? A Que ver. no podía. Si no trabaja, nada más va de 7 a 9 de la mañana y el resto se la pasa echando tlayudas. Qué caray. Pero bueno, ¿qué creen? No, vamos a traer a alguien verdaderamente decente, verdaderamente doctor, verdaderamente lo que es un experto especialista precisamente en este tema de la felicidad o bienestar subjetivo, el doctor Roberto Castellanos. César, aviéntanos la cortinilla para irnos con él, por favor. Les va a encantar, les va a gustar muchísimo. Van a ver qué padre plática vamos a tener. Pues como ve, señor Salinas, como se lo había comentado yo previo a entrar a este momento que es el central en este episodio, ¿sí?, está aquí con nosotros nada más y nada menos que alguien, él me va a decir, no es cierto, no es cierto. No, sí es cierto. Es la persona en México que más sabe sobre el tema de la felicidad, sobre bienestar subjetivo. Es un expertazo, es un chingón, ¿sí? Se lo presento, querido señor Salinas. Él es el doctor Roberto Castellanos. Pues muchísimo gusto, Roberto, bienvenidísimo. Enhorabuena que hayas aceptado participar en este espacio de Narramesta, que es un espacio de subversión. A ver si no descomponemos el panorama de la felicidad o si nos ayudas a reconstruirlo para efectos de una narrativa productiva o una narrativa bienhechora. No, bienvenido, te agradecemos muchísimo. Siéntete en casa, estás entre cuates y estoy seguro de que esta conversación va a ser muy enriquecedora para toda la comunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Julio y Alex. Se nota, Alex, que es viejo amigo, no demasiado viejo, pero es amigo de hace algunos años, algunos ayeres. Pero no, muchísimas gracias por la muy generosa introducción y presentación. Y al contrario, la verdad es que está padrísimo que me hayan invitado. Me encanta que podamos platicar sobre este tema en el que pues, yo he estado, en realidad, aunque más allá de lo que dice Alejandro, que soy el expertazo en México en el tema, en realidad pues, siempre me siento haciendo los pininos. Uno siempre está sobre hombros de gigantes, entonces, de otros que han hecho muchas cosas, ¿no? Muy bien. Pero no, al contrario, fascinado de hacerlo y además en un contexto pues, muchísimo más relajado y en fin, pues espero, si no resolver algunas preguntas, dudas o inquietudes, por lo menos
ayudar a plantear mejores preguntas. De eso se trata. Así es que muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, y le comentaba yo al señor Salinas al inicio del episodio que hoy, 20 de marzo, pues es el Día Mundial de la Felicidad, que desde el 2012 lo estableció Naciones Unidas y generalmente, creo, tú nos dirás, creo que es cada 3 años, ¿no? Cada año, no sé, pero hay un reporte global sobre la felicidad, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo un tema porque pues tiene que ver con toda una serie de connotaciones acerca de lo que es, de lo que significa, qué es la felicidad para ti, qué es la felicidad para mí, qué es la felicidad para los mexicanos, qué es la felicidad. O sea, ¿de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de felicidad? A ver, mi querido Roberto, coméntanos así a grosso modo, ¿cuál es la intención o cuál ha sido la intención de querer, de que este tema esté en la mesa? Y sobre todo a esta escala. Sabemos, y es una de las preguntas finalmente básicas y esenciales del ser humano desde tiempos inmemoriales, pues, ¿qué es ser feliz? ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo dudaría que todo el mundo diga, y es que yo quiero ser feliz. Hay veces que yo veo con tristeza que no todo el mundo a veces quiere ser feliz, pero bueno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que tú sabes mucho de esto. Tú eres, y lo reitero, el experto. Cuéntanos, ¿de qué va todo este tema de la felicidad? Claro, Alex. Perdón, con mucho gusto. A ver, primeramente, sobre el tema del Día de la Felicidad, del 20 de Uh -huh. marzo. Uh -huh. Es cierto, en el 2012, hace ya 11 años, Naciones Unidas determinó que este día es el día del Día Internacional de la Felicidad. Lo hizo un poco a instancias o propuestas de este pequeñito país que está en el centro de Asia, que se llama Bután, que es el único país en el mundo que de hecho define en buena medida sus políticas y digamos, el gobierno toma sus decisiones eh, con base en una cosa que ellos llaman felicidad interna bruta. Ellos Uh -huh. decidieron, digamos, deshacerse del PIB y utilizar este indicador de felicidad interna bruta. Pero ojo, eso no significa que hayan abandonado la idea de que no nos importa el crecimiento, no nos importa el ingreso, no nos importa la distribución del ingreso, no. Claro que sí, les importa y mucho, pero lo que decidieron, lo que les pareció importante es que había que orientarse y trabajar para que se aspirara a mucho más que solamente la gente tuviera, digamos, un ingreso. Claro, hay para quienes eso es más que suficiente, ¿no? Es lo único importante, sobre todo para quienes viven Uh al -huh. día. Uh -huh. Pero, digamos, incluso desde esta lógica de la felicidad y la idea que tiene el gobierno del reinado de Bután, porque de hecho en Bután es un reinado, no es una Uh -huh. democracia como tal, pero el planteamiento es incluso en las personas que tienen menos, para ellos su felicidad y su bienestar comprende mucho más que solamente tener un ingreso, ¿no? Entonces, a propuestas a instancias pues, de este país, de Bután, Naciones Unidas, después de hacer un proceso consultivo, determinó que era una buena idea y cada año, desde el 2012, se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Y con el propósito justamente de eso que acabo de decir, que se reflexione de todo aquel conjunto de cosas que abonan al bienestar de las personas, al bienestar material, al bienestar espiritual, al bienestar emocional, en fin, al conjunto de aspectos y de dimensiones que tienen que ver con el bienestar y que van más allá, insisto, que solamente el tema de ingreso. Un poco lo provocó también este hecho, una cosa, yo agregaría, perdón, no quiero extenderme demasiado en el contexto, pero creo que es Es tu importante. programa, no te Sí, preocupes, tú es llégale, correcto. sin bronca, tú Gracias, Alex. sueltito, con gusto. Es Ajá. que fíjense, Alex y Julio, que pasó una cosa interesante, Uh -huh. que creo que también lo explica no nada más el hecho de que Bután lo haya promovido o de que Naciones Unidas lo haya aceptado, sino del contexto en general en el que surge como movimiento, digamos, este impulso a favor de estudiar, de medir
incluso de que los gobiernos incorporen métricas de felicidad. En buena Ujú. medida tiene que ver con la crisis, me parece, yo me iría hasta la crisis del 2008, la crisis financiera Ok. del 2008-2009. Ujú. Esta crisis, si una cosa hizo fue cuestionar los elementos fundamentales del capitalismo, ¿no? Ok. Y la excesiva obsesión con el tema del ingreso, ¿no? Recordemos que si una cosa está en el fundamento, en la base de la crisis de financiera de esos años, Ujú. es la impresionante ambición económica, esencialmente de los grandes banqueros, de los Ujú. financieros, digamos, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos y Inglaterra, pero, digamos, todos los que estaban involucrados, grandes pesos pesados, digamos, del sector financiero. Ujú. Y entonces el cuestionamiento con la crisis de este momento, el cuestionamiento es, el capitalismo está, pues para decirlo rápido, medio jodido, hay Ujú. que Ujú. replantearnos la idea del Ok. desarrollo y aunque no es la primera vez que en el mundo hay un replanteamiento, interés en ver algo Sí, más claro. que solamente el crecimiento, pero en este momento, digamos, se alinearon pues las circunstancias para que fuera el tema del bienestar y de la felicidad el que se colocara al frente. No sé si ustedes recordarán aquel primer ministro de Francia, Sarkozy, Ujú. que por cierto también era famoso por que su esposa era Carla obesa. Bruni. Bueno, Sí, sí. ese presidente convocó a una comisión de estudios sobre pues un poco para replantearse justamente el tema del desarrollo. Y Sí. entonces convocó a tres grandes economistas, a Stiglitz, Sen y Fitoussi, Ok. para que en esta comisión que se denominó así, Stiglitz, Sen-Fitoussi, analizaran hacia dónde tendría que dirigirse o encaminarse el progreso de las naciones. Entonces ellos al final hacen, digamos, un informe y una serie de recomendaciones, plantean entre otras cosas, que había que medir, por ejemplo, digamos, la economía de las naciones, no solamente en términos de sus ingresos, sino también en términos del gasto. No es lo mismo preguntarle a las personas cuánto ingresan, sino también qué tanto pueden hacer con eso que ingresen. Y también temas de medio ambiente, pero un componente importante de la propuesta que ellos hicieron es, hay que incorporar medidas subjetivas, medidas relacionadas con cómo se siente la La gente respecto gente, de su claro. propio bienestar, ¿no? Claro, claro. Y entonces ahí comenzó, digamos, a abrirse ya al alcanzar, digamos, un nivel no marginal, porque la verdad es que el estudio de la felicidad y del bienestar subjetivo tiene muchos años, pero ha Claro. estado en pequeños círculos de la academia, honestamente. O sea, no Eh, había trascendido, no había trascendido más allá, más que con un pequeño gueto en determinados espacios académicos, y me imagino que en ciertas universidades muy contadas, supongo. Exactamente. Algunas Ajá. universidades, y esencialmente anglosajonas, yo les diría, Ok. son las que estuvieron durante muchas décadas promoviendo, investigando digamos, tratando de entender mejor de qué cosas depende el bienestar y la felicidad de las sociedades. Pero Ujú. en este momento adquiere un impulso mucho más importante a nivel internacional y entonces comienza a justamente a publicarse este informe. No recuerdo bien si fue a partir del 2014, creo, cuando empezó a publicarse el Informe Mundial de la Felicidad, y Ok. desde entonces cada año se publica y cada año va teniendo una temática diferente, ¿no? Por supuesto, hoy se presentó ya ese informe. Normalmente es un seminario donde se Ujú. discute, digamos, los hallazgos de este informe y cualquier persona lo puede desde ya descargar en la página del Reporte Mundial de la Felicidad. Ahora, con todo este contexto, ¿qué carambas es eso de la felicidad? Exacto. Sí, 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 sí. O del bienestar subjetivo, porque ahí también hay que distinguir, a Sí, ver, en exacto, la términos, diferencia, ¿no? exacto, sí va por ahí, porque bienestar subjetivo, pues apela evidentemente al individuo, y no digo que la felicidad no lo implique, pero como que parecía que son dos pistas que van en carriles distintos, ¿no? Eh, O no, no A lo ver, sé, digo, sí, ok, no, todo depende un poco de uno desde dónde se aproxima el tema, ¿no?
A Ajá. ver, no, ustedes seguramente cuando han ido a alguna librería, seguramente, y eso tengo que confesarles, a veces a mí esto me da un poco de pena, porque cuando busco algún libro sobre la felicidad, los ubican, aunque sean académicos, los ubican en la sección de Psicología. superación personal, Sí, claro, claro, ¿no? claro. Sí, Sí, por supuesto. claro, claro, al lado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Al Carlos, lado de, saludos. exacto, al lado de quién se llevó mi queso, Exacto, o, sí, o al lado, no sí. sé, de las regiones, no sé El qué, monje y ¿no? el Ferrari y todos estos Eso, choros, sí, sí, sí. exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. ¿No? Entonces, pero por eso digo que no depende de uno de dónde le entre. Por Sí, supuesto claro. que hay toda esa literatura, que es Exacto. una industria que pues, se ha desarrollado a partir de las, con más o menos bases psicológicas, Ujú, más o menos bases científicas, pero pues, hacer planteamientos respecto de cómo la gente puede tener una vida mejor, ser menos víctima de sus emociones, cómo ayudar para administrar mejor el dinero, y todo eso encaminado a que pues, pueda ser más feliz, se supone, ¿no? ujú, ujú, Eh, pero justamente con el surgimiento y cuando llega como a colocarse como un tema mainstream, digámoslo así, ujú. un tema hegemónico de alguna manera en la discusión, entonces adquirieron mayor relevancia este tipo de literatura. Esa es una manera de entrarle, no es la que a mí me gusta, de entrada lo advierto y lo digo, pero bueno, pues vivimos en una sociedad plural y tolerante, o a eso aspiramos, entonces pues hay que hacerlo. Pero, pero hay toda otra, digamos, si ustedes quieren industria, porque también ha crecido bastante, Ujú. hay sociedades internacionales que se dedican al estudio del bienestar y de la felicidad, hay publicaciones enteras, hay journals, pues, publicaciones Ok. científicas que se abocan al estudio de la felicidad, en fin, hay centros de investigación, en fin, hay mucho trabajo al respecto, hay fundaciones que tienen partidas, digamos, dedicadas a eso, a este tipo de estudios. Y esa otra vertiente tiene una base pues mucho más académica, un poquito más, digamos, de estudio científico, un poco como lo decías tú, Alex, al arranque Ujú, ujú. de nuestra sesión. Entonces, eh, a ver, es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Yo les diría, de saque a mí me sería muy, muy difícil hacer una definición como única de qué es la felicidad, ¿no? Ok. La felicidad está asociada con una emoción, la felicidad está asociada con un conjunto de sentimientos, pero la felicidad no está ajena también a un proceso cognitivo, digámoslo así, ¿no? O sea, Ujú. no es que uno nada más sienta que está feliz, pues evidentemente hay una conexión permanente entre lo que yo estoy experimentando, cómo proceso lo que estoy experimentando, y eso me recuerda alguna experiencia de vida o satisface algún anhelo que tengo, entonces me hace sentir feliz, ¿no? Eh, lo que comúnmente, digamos, aterrizándolo un poquito más, lo que comúnmente se hace, por lo menos en el mundo de los estudios de la felicidad, es preguntarle a la gente, Ujú. ¿no? Ok. ¿A partir de qué? A partir de las sí limitadas, sí, a veces sesgadas, pero también uno de los mejores recursos que tenemos de medición, que son las encuestas. A partir de las encuestas, preguntar a las personas. No hay unas, a ver, hay una serie de preguntas que se hacen. Y en esto, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha hecho muy buen trabajo desde hace mucho Ujú. tiempo para definir, hacer una batería de preguntas, de indicadores que pueden ayudarnos a entender mejor este tema del bienestar y de la felicidad. Entonces, eh, por ejemplo, se hacen algunas de las siguientes preguntas a las personas. Eh, ¿Qué tan feliz se encuentra el día de hoy? En una escala que va del 0 al 10. Ujú. Esa es una de las preguntas que normalmente se hacen. Suele ser, por cierto, una de las preguntas que menos respuesta sistemática tienen y más difícil es hacer comparaciones en el tiempo y entre personas. Exacto. Pero, por ejemplo, también se hacen preguntas de una cosa que se conoce como balance afectivo. Es decir, se le pregunta a la Sí. persona en la última semana, en el último mes, ¿qué tanto has sentido X número o X tipo de emociones? ¿Se ha sentido triste? ¿Se ha sentido
frustrado, se ha sentido, me acordé de la Bastida que decía, me ha dicho mariquita, me ha dicho La vestida. Sí, la la vestida. vestida. Se sentía muy eh, frustrado don Francisco en ese tiempo. Sí. Exactamente. Oye, Y Roberto, ¿puedo entonces, si hacer se le preguntan esas cosas, perdón. una pausa, Roberto? Porque te estás agarrando y ya vas varias ciudades recorridas y yo voy a pie, mano. Espérame tantito, porque si no, Ok, ok, entonces. ok, 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 ok. Es que trae varios temas bien interesantes querido Julio, señor Salinas, aviéntese, porque yo sé que lo conozco. Ya cuando usted comienza a pelar el ojo así, es que trae una batería tremenda de preguntas. Venga, por favor, querido señor A Salinas. ver, está interesantísimo, Roberto, y Sí, celebro no, está muchísimo que buenísimo. estés con nosotros. Es un tema que es viejísimo, pero a la vez es aparentemente muy poco explorado de forma seria, o al menos recientemente, ¿eh? O al menos no en términos de divulgación popular. Tal vez sí en los círculos académicos y en ciertos espacios es un tema que se aborda con cierta formalidad y del que se tienen ideas mucho más claras de lo que normalmente ocurre en quién se llevó mi queso y cómo puede ser rico sin ser infeliz y cómo puede ser feliz sin ser Exacto. rico y en fin, todo lo que suele decirse. Hay una preocupación que ahorita mencionabas y me anclaste y desde entonces yo estaba anclado ahí, tú seguías avanzando, yo allá cada día más lejos el buque. Cuando hablabas del resurgimiento de los estudios de la felicidad o del bienestar a partir de lo ocurrido en 2008, me vino a cuenta que efectivamente si hay un sistema que ha demostrado en los últimos lustros que es capaz de reponerse, de reconfigurarse, de asimilar las resistencias, las sublevaciones, es el capitalismo. Y toda aquella resistencia, toda aquella rebeldía termina dentro de su mismo, digamos, ADN. Y me llama la atención porque se me vino de inmediato a la mente un libro, posiblemente te lo conozcas, no sé qué tan bueno sea, no sé si está en el espectro de lo soft o en el espectro de lo no soft, pero no bueno, que es el de Ego Body, es de un autor que se llama Robert Redeker. Este autor en ese libro lo que postula es que la sociedad actual está, o el capitalismo, en nuestra sociedad actual, particularmente en Occidente, está creando la idea de que la felicidad es un programa, que la felicidad es instrumentable, que la felicidad se puede no dictaminar, más bien se puede decretar, ¿ok? Y a mí me preocupa mucho porque si bien por un lado tenemos indefiniciones arbitrarias de que la felicidad es lo que cada quien siente en el momento, hay quienes piensan que no, que la felicidad es específicamente algo, ¿sí? Un estado de ánimo, una manera de actuar, una manera de pensar. Incluso este autor lo que anticipa es que lo que está ocurriendo es que la felicidad se está convirtiendo en una ideología de consumo, o dicho de otra forma, en una ideología que ya de por sí, pues ahí le cortas todas las alas a la pretensión de que esto tuviese más ambición y mucho más alcance. ¿Tú ves esto como una posibilidad de que, por ejemplo, ahora que estamos en la época del rendimiento y todo tiene que llevar a su máximo potencial y la felicidad que no es buscada con ahínco, con sacrificios, es una felicidad falsa y la felicidad está en justamente explotar todo el potencial que tienes y si no lo haces eres absolutamente miserable? ¿Tú cómo ves toda esta lectura, esta narrativa, esta interpretación, mi estimado Roberto? Es una gran pregunta la que haces, Julio. Fíjate que no conozco este texto y este autor al que haces referencia. Lo voy a investigar, lo voy a leer este texto. Creo que es, por lo que dices, vale muchísimo la pena. Yo creo que tienes toda la razón. El capitalismo, si una cosa ha mostrado, es su increíble capacidad para reinventarse, ¿no? Sí. Ya les gustaría muchísimas, digamos, sociedades o individuos tener esa capacidad para, ante cada crisis y ante cada momento en el que echamos las campanas al vuelo de que ya se acabó aquí, ya estamos transformando el sistema, no, vuelve a Sí. adaptarse y sale por otro lado, ¿no? Y se incorpora. Y yo creo que hay indicios de que, sin duda, lo que inició como un cuestionamiento, yo así lo plantearía, como un cuestionamiento a la idea de progreso, yo creo que en sus orígenes
el abordaje hacia la felicidad fue un abordaje desde la economía, de las ciencias económicas, incluso desde antes, los primeros estudios por ahí de la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, desde la psicología, eh, y después cuando se incorpora, digamos, en los 60, en los 70, lo que plantea es con una especie de, digamos, incógnita, es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué países que tienen eh, altos niveles de bienestar económico tienen los mismos niveles de felicidad, socialmente hablando, promedio, que países que tienen muy bajos niveles de bienestar económico, ¿no? Entonces, hay de fondo, digamos, en sus inicios, una especie de cuestionamiento, esta idea de, hay algo que no estamos entendiendo bien respecto al progreso de la sociedad, ¿no? Y después vienen todas estas cosas que ya mencioné antes respecto a la crisis y la OCDE y Naciones Unidas y demás. Pero yo creo que el capitalismo, la lógica del capital, ha sido muy inteligente porque bueno, digamos, inteligente bajo sus propios intereses y propósitos, porque ha incorporado la idea de la felicidad como un objetivo. Yo coincido con algunas de estas críticas, algunas de estas señalamientos que hay respecto de eso, de que muchas empresas o incluso muchas narrativas, no sé si todavía me atrevería a llamarle como toda una ideología, honestamente, pero digamos, muchas narrativas y planteamientos de que la felicidad es en realidad el último objetivo al que deberíamos de aspirar y de que yo lo que señalaría específicamente como más criticable de esa lógica muy de consumo es que uno puede obtener el logro de la felicidad y de la satisfacción esencialmente por la ruta de la satisfacción individual y por la ruta de satisfacer un conjunto de necesidades y de anhelos, en su gran mayoría materiales, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión con Alejandro y con otros amigos creo que hemos platicado, hay una serie de gurús, porque me parece que esos son muchos de ellos, que hacen un conjunto de recomendaciones respecto a cómo ser más exitoso, de cómo acercarse a tener una vida más plena, etc. Y a mí me parece, casi hasta irritante, que una de las cosas que Sí, dicen, totalmente. y creo que se puede discutir, digamos, también para hacerlo en fin, abierto, se puede discutir qué tanto es efectivo o no esto que ellos plantean, pero una de las cosas que plantean es, si tú lo que quieres ser exitoso, es rodéate de personas, solamente rodéate de personas que sean realmente exitosas. Solamente acércate y acompáñate de aquellas personas que te vayan a ti a ayudar a obtener tus objetivos. A mí me parece de una profunda y la verdad casi asquerosa egolatría y casi Sí, narcisismo. totalmente. Sí, 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 estoy sí. totalmente de acuerdo también. Yo defiendo más a mí me interesa mucho más otro tipo de lógicas y las hay muchos estudiosos, un poquito más si ustedes quieren marginales, pero no están en el mainstream, pero que lo que define más bien es cómo le hacemos para que exista digamos, bienestar o felicidad colectiva, desde lo colectivo, desde lo comunitario, ¿no? Eh, eh, Porque a final de cuentas, si todos recurriéramos a esa recomendación de solo rodearte a las personas exitosas, híjole, Un darwinismo de las más chafas, completamente, ¿no? Sí. completamente. Hay otra manera en la que se ha ido aterrizando esta idea de la felicidad, por ejemplo, que creo que hay algunas experiencias, digamos, mixtas, pero y a lo mejor no les puedo dar ahora como todos los datos, pero en fin, lo transmito un poco como lo siento. Hay algunas empresas, por ejemplo, que han creado la figura de alguna cosa así como Chief Happiness Officer, ¿no? El Sí, oficial en Ah, jefe sí, sí. del De la bienestar o de la felicidad, felicidad, o de la... ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo que hacen es diseñar planes o programas dentro de la empresa para atender esencialmente los problemas de salud mental de los trabajadores, ¿no? Lo que creo que no puede obviar, no debería de obviar un plan de trabajo o digamos, oficial encargado de estos temas, es que no es posible que una persona esté contenta con su trabajo y lo disfrute
si tiene que trabajar de 9 a 9 o tiene que trabajar de 9 a 6, pero el fin de semana también trabaja, o de 9 a 6 o de 9 a 5, pero gana una miseria, o apenas les puede salir adelante, o no tiene todas las prestaciones de ley, o no le permite tener una vida en balance, ¿no? O sea, si no, he dicho en otras palabras, si no hay derechos laborales suficientes como punto de partida, no hablemos, digamos, de discusiones de la felicidad, porque no se trata solamente de te voy a dar herramientas para que puedas lidiar y ser resiliente en tu empresa, en Es la que relación con tus compañeros, ¿no? Es que Es el formalmente Miracle Chief Officer. no debiera de haberlo, ¿no? Imagínese, señor Salinas. Y es que formalmente, salvo mejor opinión, y desde luego ese es el sentido de la conversación, no debiera de existir un cargo de esa naturaleza, como tampoco debiera de estarse cuestionando, al menos así lo aventuro de principio, el cómo lo hacemos para tener un bienestar colectivo cuando se supone que el principio de la política, que es administrar el conflicto para llevar mejores condiciones a la sociedad y a los ciudadanos para que vivan mejor, pues entonces no tendría que estarse cuestionando, porque entonces algo pasó con la política, algo está pasando con las empresas, que sabemos de sobra qué es, ¿sí? Pero algo pasó que entonces que era la esencia de la manera en cómo se conducían las cosas en un terreno, me refiero al público, en términos políticos, o a nivel privado, para tener mejores condiciones laborales, lo que tú bien apuntabas sobre los derechos, en algún momento se rompió, en algún momento se pervirtió, en algún momento se tergiversó, pero entonces hay que sacarlo y ponerlo en una esfera para que entonces desde ahí volver a comenzar a presionar, ¿sí? A que regresemos al redil. Entonces vienen las resistencias. ¿Qué resistencia? Las resistencias gubernamentales, entre las que, justo por los intereses políticos de por medio, conceden ciertos aspectos, ¿sí? Hay gobiernos, y recuerdo en aquella plática que nos comentabas, que desde luego están incorporando políticas públicas y programas muy importantes vaya, pero es de nuevo, ahora sí, back to the basics, ¿sí? A ver, regrésate a lo básico, porque por ahí era, pero ¿qué crees? Se salieron entonces, en ese sentido, ¿sí? Si tenemos empresas que tienen que recurrir a determinados mecanismos para atender al empleado, atender al trabajador, tenemos gobiernos que entonces tienen que recuperar ciertos programas, ¿dónde estuvo la falla? Y en ese sentido nos encontraríamos, y esta es la pregunta, querido Roberto, ¿hacia qué perfilamiento de interés concreto puede generar una mejor posibilidad de que este bienestar sea verdaderamente colectivo? A ver, yo lo que creo es que en sus orígenes, la Uh idea -huh. de la promoción o de la búsqueda de la felicidad es, Uh -huh. desde cierto sentido, profundamente político. Yo digamos, Sí, recuerdo sí, aquí, sí, les, sí. les, les, les comparto, seguramente ustedes lo tienen perfectamente claro, porque más se ha publicitado muchísimo. La propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos plantea el derecho de esas nuevas colonias, ex colonias, Uh -huh. digamos, los inicios de esa nueva nación se planteaba como el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de sus principales derechos que se arrogaban, digamos, como parte de su condición de independencia. Eh, pero incluso la Constitución de Apatzingán, que es la primera constitución mexicana que tuvimos, también lo También viene plantea. ahí, Era, sí, era, claro, era un espíritu del tiempo, digamos, del momento. Entonces, sí. yo sí, digamos, recuperaría la idea de que el anhelo de la felicidad es un anhelo profundamente, eh, digamos, político, en el sentido de que busca darle a los individuos y a las sociedades Claro, como el mando de decir, eso es lo que yo quiero, ¿no? Claro. No me es suficiente solamente tener una casa o tener comida en la mesa o tener vestido, como las cosas esenciales, sino que para tener una vida plena necesito otras cosas, quiero otras cosas, colectivamente hablando. El gran problema que me parece que de pronto parece que nos vamos hacia allá es
esta narrativa de la individualización de la felicidad. Eso, se ha La fragmentado. despolitización. Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, a ver, así como hay esos otros discursos y otras posturas, también hay otras que lo que defienden es, por ejemplo, no podemos discutir el tema de la felicidad si no discutimos los problemas del medio ambiente, ¿no? Y Sí, las que graves incorporan afectaciones que agenda, ¿no, hay. Roberto? Claro, exactamente, se incorporan agenda. agendas y otras cosas. Uh-huh. Pero de pronto sí reconozco que parece que la partida que la va ganando son las narrativas más, digamos, individualizantes de la idea de la felicidad, ¿no? De pronto sí parece, porque son las que tienen quizá también un despliegue mercadológico, quizá mucho más intenso, más fuerte. Hay más mercado potente. para ello, ¿sí? O sea, es más complicado, y perdóneme, señor Salinas, que me adelante, porque sé que usted trae, ya le vi el ojo abierto, quiere volver a preguntar. Es más fácil darle al individuo la responsabilidad de su felicidad, ¿sí?, que asumir como gobierno la conducción de la misma y cumplirse en la ciudad. Entonces, ¿sabes qué? Es responsabilidad tuya. Es más, aquí hay instrumentos y es más, ahí te van uno que otro gurú, Tim Robbins, entre otros. Me van a odiar los que siguen a Tim Robbins, pero en fin, o sea, todos ellos, mira, aquí están y ellos te van a decir que es ser feliz. ¿Y cómo le vas a hacer? Entonces, individualizan y entonces los gobiernos dicen, ya no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y perdóneme, señor Salinas, pero si debiera de haber un acto de subversión, porque este es narramesta subversivo, es la exigencia y la demanda del ciudadano y de la persona de decirle, a ver, te elegí para que gobiernes y gobiernes bien, te elegí como representante popular para que legisles de manera adecuada por el interés común y por el bien común. ¿No lo estás haciendo? Entonces algo está pasando, ¿o no, querido señor Salinas? Por favor, pregunte, porque ya lo veo muy inquieto. No, voy sobre la misma línea. Estoy completamente de acuerdo. Creo que es uno de esos diamantes de varios quilates, el descubrir o confirmar que la felicidad no está en la individualidad, a pesar de que se ha convertido en la principal moneda con la que se comercia esta ilusión de que todo depende de ti y en la medida en que tú te dediques lo vas a conseguir y en fin, o sea, finalmente yo voy a ser mi propio verdugo, mi propio tirano, ¿no? Y la felicidad está en realidad más bien presente, y ya nos corregirás tú, Roberto, en la relación que tenga el individuo con otros. Y de hecho se construye como una experiencia social, más que como una experiencia individual. Algo que me llamó la atención y que puede servir para demostrar de manera además sorprendente esta premisa, es algo que viene en un video que me hizo el favor de compartirme el señor Alejandro Arroyo, en donde mencionas que, según algunos estudios, una de las actividades que reporta menor índice de bienestar o felicidad es el de ser propietario de un negocio. O sea, podrás ser feliz. Está buenísimo, sí, o sea, puedes ser feliz como directivo, como gerente, como lo que sea, ¿no? Pero si eres propietario más, de como negocio, jefe de departamento de la Secretaría. Horrible. Sí, exacto. Y oye, qué increíble, qué interesante, pero también qué evidente resulta que cuando se llega a la cúspide de la pirámide, pues posiblemente se cuenten con muchos elementos materiales, pero no necesariamente con el bienestar último, que es el que debería estar en primer lugar en la agenda, ¿no? No sé qué opinan, mi estimado Roberto. No, tienes toda la razón, opino que tienes toda la razón, y así es la evidencia empírica lo que muestra. Primero, en efecto, la felicidad y el bienestar subjetivo, que es el término, digamos, con el que se conoce desde la academia, desde las ciencias sociales en general, al estudio de la felicidad, lo que estos estudios plantean es que, en efecto, la felicidad se construye, o las personas que reportan mayores niveles de felicidad, bienestar subjetivo, de satisfacción con la vida, son aquellas que tienen mayor calidad en sus relaciones personales. Y esto puede ser con la familia, pero también involucra a los amigos, incluso involucra las relaciones de trabajo. Aquellas personas que puede ser que no tengan un nivel comparativamente alto de ingreso, aunque sea un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas, pero que tienen mejores relaciones o un espacio donde pueden construir mejores
unas relaciones de trabajo de mayor calidad van a ser infinitamente más, van a ser mucho más satisfechas con su trabajo de lo que estarán otras personas que ganan mucho, pero hay una permanente, por ejemplo, competencia o pugna en sus espacios laborales. Entonces, la calidad de las relaciones es clave, ¿no? Hay un estudio muy bueno, muy citado, que hizo la Universidad de Harvard, donde le dio seguimiento, ha dado seguimiento. En sus inicios eran solo hombres, y después se incorporaron y ya se volvieron políticamente correctos. No, no es cierto. Se volvieron, digamos, científicamente más, digamos, Completo. interesados, pues, en no solamente cubrir a hombres, sino también distintos sectores de la sociedad. Y lo que encontraron es que la variable que casi en absolutamente todos los casos, que determina los niveles de felicidad en el largo plazo y hacia el final de la vida es esa, la calidad de relaciones que tienen las personas, ¿no? Entonces se construye desde lo colectivo, sin lugar a dudas, como lo dices, Julio. Y el otro tema que planteas, yo lo que te diría es que ya no me acuerdo si esta es una pregunta más bien que planteaba Alejandro, pero los gobiernos sí han impulsado en algunos casos, en algunos ejemplos, sobre todo mediciones de felicidad, más que programas para impulsar la felicidad. Mediciones. La verdad es que más bien se han ido, y es un poco el punto de partida del que se ha iniciado. Hay casos como Reino Unido, en su gran mayoría, para decir la verdad, países que tienen, digamos, niveles de ingreso medio o alto, en su gran mayoría de los casos. Hay muchos ejemplos a nivel de ciudades que también han impulsado algunas iniciativas interesantes, pero bueno, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia, la propia Francia, en fin, hay varios países que han estado acercándose a tratar de medir mejor y entender, incorporar en la toma de decisiones de sus políticas, ¿no? Entonces, pues está un poco en eso el proceso, un poco digamos, no es que sea explícita la disputa, pero yo creo que ahí están planteadas algunas de las narrativas que están en competencia de alguna manera. Una que plantea es el individuo, el que al final de cuentas, ¿no? Tiene que buscar su propia felicidad, y en todo caso, las empresas, los gobiernos digamos, acercan algunos elementos. Y otro que dice es, ¿cómo le hacemos para que se construyan las condiciones básicas para que las personas puedan establecer esas mejores relaciones, esas mejores condiciones que les permiten desarrollar ese tipo de relaciones, ¿no? Porque, por supuesto, en contextos donde hay un capitalismo salvaje, ¿no? que busca el ingreso como principal objetivo, pues evidentemente ahí la posibilidad de que se construyan relaciones constructivas, satisfactorias, pues es mucho más difícil, ¿no? En fin, yo creo que, digamos, siendo muy esquemático, ahí está en esas dos grandes, digamos, extremos, un poco encuadrada la discusión. Y en medio, pues hay muchísimas variantes y muchísimos ejemplos y posibilidades de tratar de entender el tema. Fíjate, Roberto, tú hace poco publicabas en una red social, y digo, ahí está a disposición de quien lo quiera consultar, lo que hace INEGI sobre los indicadores de bienestar autorreportado por la población urbana. Fíjese, señor Salinas, enero 2023, caso mexicano, caso mexicano. Según sexo, ¿sí? Los hombres son, de una escala de 0 a 10, son 6.8 felices, y las mujeres 6.2. Es decir, como que de En escala del panzazo, 0 al pero 10. en escala de 0 a 10. Pero si nos vamos por los dominios que mencionaba querido Roberto, es cuando hablamos de satisfacción con la vida, ¿sí? Hay un 8.4, ¿sí? De satisfacción. Las relaciones personales un 8.8. Y si nos vamos con los distintos dominios, no los voy a leer todos, pero por ejemplo, vivienda 8.7, actividad 8.7, logros en la vida 8.5. O sea, pareciera que estamos a todo, no a todo dar, pero pues como que ahí la llevamos. Sin embargo, por ejemplo, hay un tema, ¿no? El balance anímico general en torno a, porque tiene que ver también con una cuestión, y eso me corregirás tú, querido Roberto, sino, por ejemplo, el tema espiritual, ¿no? El tema de en que la gente, cómo se siente en términos anímicos, ¿sí?
pues por edades, por ejemplo, los de 18 a 29 hombres están en 7, las mujeres 6.4. Los de 30 a 44 años, hombres 6.9, mujeres 6.1. O sea, hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres en esa materia. Y yo lo que quiero apuntar en este sentido, querido Roberto, son dos cosas por lo pronto y para ir perfilando el cierre. La primera, México, como todo el planeta, ¿no? Pero México particularmente vive un contexto de pandemia, ¿sí? En el que incluso no se llevaron a cabo 2 ejercicios de levantamiento de opinión en torno a este tema, y en el que pareciera ser que el hecho de haber trascendido la pandemia, como que volteamos y decimos, oye, ¿cómo te sientes? A toda madre, güey. O sea, la libré, güey, y entonces estoy feliz, güey. Oye, pero andas jodido. No me importa, la libré y estoy bien. Entonces, ahí como que hay un factor externo, desde luego, importante que influye. Y trato de equilibrar porque ya hay por ahí 2 o 3 pasos que me dicen, data, menos rollo. Está bien, güey. O sea, vamos a mezclar data y rollo, cabrón. ¿Sí? El dato es, hay una pandemia muy fuerte en la cual quienes la libran o la libramos, en términos generales, decimos, estamos a toda y está documentado. Pero también eso produce una narrativa bien interesante en el que, entonces, de acuerdo a ciertas circunstancias, ciertos contextos, pues oriento mi opinión. Y un segundo espacio que tiene que ver, y es necesario y es importante mencionarlo, el caso del régimen que hoy día vive el país, que trae consigo una narrativa muy particular, no la voy a juzgar, digo, aquí, mi querido señor Salinas, le damos a la madre cada episodio, pero bueno, vamos a tratar de ser serios Que con este mi no sea querido, la excepción. que no, con mi querido doctor Roberto Castellanos, pero no va a ser la excepción. Tenemos una narrativa que no está sustentada formalmente hablando en resultados, en cuestiones, en condiciones materiales objetivas de verdadera impulso hacia condiciones de felicidad, pero que algo tiene, algo otorga en términos de demagogia, de ideología, de como quieras llamar, que la gente que se siente contenta con esta narrativa, más allá de que tiene muchos sesgos y de que más allá de que tiene muchos asegúnes. Entonces, en ese sentido, querido Roberto, ¿cómo poder entender la felicidad si no es de acuerdo también a los contextos, de acuerdo también Claro. qué está alrededor, qué narrativas y sobre todo hegemónicas circulan en la historiósfera, que le llamamos aquí en la Ramesta, y sobre todo al momento de contestar una encuesta, ¿sí? Al momento que me dices, oye, ¿te sientes feliz? Puta, güey, la libré con la pandemia, claro que estoy feliz, güey, porque se me murieron 20 amigos, 20 familiares, está toda madre. ¿Realmente está feliz? Híjole, pues a lo mejor eso es ahorita, güey. Vamos a ver en 2 años o vamos a ver en 3. ¿Hay manera de subsanar esto o es finalmente una condición sine qua non el hecho de que el contexto que hay alrededor influya en las personas que digan sí soy o no soy feliz y en mi concepto de felicidad? Híjole, Alex, hay tantas cosas que decir sobre eso. A ver, Aviéntatelas, doctor. Qué chingados, güey. ¿Nos vamos a, pagan, señor vamos a tener que Salinas? ¿Verdad hacer, que no? No pasa vamos nada, al a tener que contrario. hacer una ramesta segunda parte entonces. No, Eso. a ver, a ver, hay un tema que está muy documentado en la literatura de los estudios sobre bienestar subjetivo, que tiene que ver un poco con lo que tú dices, que es el tema de la adaptabilidad, eh, de la teoría, digamos, de la adaptación, que muchos le llaman, o la teoría, algunos la han definido también como la perdón por el anglicismo, pero es set point theory, es decir, teoría como del punto de partida o del punto inicial. ¿En qué consiste esto en palabras sencillas? Es que, por un lado, cuando se estudia los impactos que tienen cierto tipo de eventos en la satisfacción y felicidad de las personas, uno se encuentra que la primera reacción que hay de los individuos, de las personas a ese tipo de impactos, es que o les aumenta o les disminuye la felicidad. Si alguien se gana la lotería, tú le preguntas qué tan feliz estás, va a decir estoy pero exultante, ¿no? Nunca he estado más feliz. Si alguien tiene un accidente y por razón del accidente
no sé, pierde, y hay estudios, sí, pierde, por ejemplo, algún miembro del cuerpo o tiene una Ujú, incapacidad y le ujú, preguntas, dicen, jamás en mi vida había sido tan miserable. Pero si uno sigue en el tiempo el rastreo de esas personas, ujú, y esto no es solamente casos individuales, los estudios, digamos, colectivo. colectivamente hablando, o sea, en Ujú, grupos amplios de personas, lo que se encuentra es que el impacto inicial que tiene en la felicidad y en la satisfacción de vida de las personas es agudo, pero después tiende a recuperarse a un nivel, si no el mismo, cercano al que se tenía antes. ok. ¿Sí? Y esto le ha llevado a muchas personas a concluir, muchos estudios a concluir, que hay ciertos elementos del carácter, de la formación, incluso a veces más que la cultura, la no formación, digamos, el carácter, la forma de ser de las personas, el temperamento incluso. Creo que también es producto un poco de la interacción con el medio ambiente, pero digamos que tiene una fuerte, digamos, está fuertemente determinadas pues por el carácter de las personas eh, y sus elementos de personalidad, hace que regresen pues a ese nivel previo y entonces se vayan adaptando a las nuevas circunstancias, sean buenas o sean malas, ¿eh? El que Ujú, gana la lotería, de pronto, no porque se lo gaste todo, sino porque de pronto, aunque siga teniendo mucho dinero, pues eso ya no le reporta el mismo nivel de felicidad que Exacto. tenía al inicio, ¿eh? O el claro. que se vuelve, tiene incapacidad, una incapacidad, termina adaptándose también. Ahora, también hay otros estudios que dicen, sí, sí hay un proceso de adaptación, pero no se regresa al mismo nivel previo. Entonces, sí es perdurable el efecto positivo y negativo que puede tener un evento particular. Entonces, ese es un tema que desde mi perspectiva, lo que yo conozco y lo que he leído, no está Ujú, completamente resuelto en el ok. tema de cómo Ujú. medir a la felicidad, ¿no? Pero O eso los me distintos parece no lo momentos de invalida. felicidad, ¿no? O, sí, claro, los distintos momentos de felicidad. O sea, si le preguntamos a Luis Miguel, oye, ¿qué tan feliz eres a los 21? No, no, no manches, güey, el yate, Acapulco y la chica. A los 25 ya estaba de hueva el yate en Acapulco y las 200 viejas alrededor, ¿sí? Aburrido, ¿eh? Ya estaba aburrido, Luismi, ¿no? Y estaba pensando en otra cosa. Esto que Claro. es muy pedestre, como ejemplo, o aplica en general, ¿sí? O sea, a ver, ya quiero ver que aquí a usted, señor Salinas, a mí nos caigan 10 millones de dólares, vamos a estar inmensamente felices. En 5 años vamos a estar buscando otros motivos para ser felices. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no hay nada permanente y no hay nada que no desafíe esa aparente, El desafío, exacto. sí, lo desafía eventualmente. Sigo, finalmente somos tan imperfectos que hasta las mejores condiciones a nuestro alcance resultan insuficientes para nuestra tremenda miopía existencial, ¿no? Siempre pretendemos Es buscar que es un algo tema distinto. existencial, lo acaba de No, decir somos usted muy unos bien. tarados, por no decirlo con palabras mucho más. Pero bueno, oye, yo tengo una duda, Roberto. Voy Venga. sobre lo mismo, pero por otro lado, hay un sitio que publica un índice de Planeta Feliz. El sitio tiene el Mm, dominio arcgis.com y ahí aparece un mapa mundi. Quienes estén escuchándonos, quienes estén viéndonos, podrán después o en este momento meterse a buscarlo. Y aparece ahí el mapa mundi con todos los países y cuáles son los que son muy felices, felices, moderadamente felices, muy poco felices y poco felices, ¿no? Y resulta ser que México es uno de los países muy felices y nuestro vecino Sí, del norte es de los muy poco felices. Y si te fijas, en muchos países en donde tú supondrías que hay estabilidad, que hay bonanza, que hay, bueno, y dándole el crédito a que este mapa esté es que debidamente sí. alimentado de información corroborable y con algún sustento científico. Pero suponiendo que así fuera, me llama mucho la atención que este mapa mundi nos refleja un índice que no necesariamente corresponde a otros índices con los que se mide a los países en términos de economía, de política, incluso hasta de seguridad. Entonces resulta que México, que es un país en el que se supone que estamos viviendo un tremendo drama en términos de seguridad, en términos de desigualdad, hay más Sí, como que felicidad que en otros en los que se supone que esos temas están, si no superados, bastante mejor administrados, pero la gente no es feliz, o al menos así lo consigna este mapamundi.
para empezar, obviamente, si tú conoces este sitio, tú le darías el crédito o coincide con algunos estudios que tú conozcas al respecto. Fíjate, Julio, que ese índice, el índice de Planeta Feliz, es un índice que originalmente lo hizo una institución, un think tank, digamos, OSC británica que se llama New Economics Foundation, Okay. la Fundación Nueva Economía. Y lo hizo ya tiene varios años, yo creo que tiene unos 15 años probablemente que hizo la primera edición. Y la hizo varios años, pero luego la abandonó. Y hasta donde entiendo, las ediciones más recientes, si es que hay alguna reciente, ya no son de esa fundación. Pero un poco el propósito inicial que tenía esa métrica es justamente colocar en la discusión no nada más el tema de la satisfacción, sino hay otro índice que tienen ahí que es el de la huella ecológica. Otro indicador, una de las variables, ese índice está compuesto por varias variables y una de ellas es la huella ecológica. Y por ejemplo, si tú lo revisas, yo no recuerdo exactamente los datos, pero Costa Rica, en el contexto de América Latina, aparece arriba de México. Sí. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene pues uno de los, digamos, de los condiciones de huella ecológica más satisfactoria o menos nociva, ¿no? Menor huella ecológica de toda América Latina y muy probablemente de muchos otros países del mundo, estoy seguro, debe estar en los niveles más altos. Entonces, el planteamiento de esta fundación era colocar un poco estos dos temas, ¿no? Ya. Y también salirse de la lógica de pensar solamente en términos del crecimiento económico. Entonces, y en el caso de México, por lo menos lo que yo recuerdo es que en ese momento cuando se hizo, en efecto México no tiene el nivel de huella ecológica que tiene otros países. También, ¿por qué? Porque los países más industrializados, evidentemente por esa misma naturaleza y condición de industrialización y en muchos casos sobreexplotación de sus recursos naturales, tienen una mayor huella ecológica, ¿no? Un mayor impacto medioambiental. Correcto. Están generando mayor impacto en el entorno, el medio ambiente. Y México, con su nivel, digamos, de base industrial y desarrollo económico, pues no se compara en esos niveles y por eso también se está ubicada en esos lugares. Correcto. Pero lo interesante, insisto, es que el indicador abrió esta discusión y colocó los dos temas en la discusión. Ahora, si tú observas, si ustedes observan lo que ocurre con otros indicadores, por ejemplo, una de las encuestas más grandes a nivel mundial es la encuesta Gallup, que es la que utiliza justamente el reporte mundial de la felicidad. Ahí México no aparece en los primeros lugares. México aparece, creo que por ahí después de los 50, de los primeros 50 países, una cosa así. Antes de México está Costa Rica, está Chile, está Uruguay, en América Latina. Por supuesto está Canadá, Estados Unidos. Los que aparecen Y no siempre se hasta diga arriba. los daneses, sí, claro. Exactamente. Escandinavos. Los escandinavos, perdón. Exacto. De hecho, Dinamarca, creo que varias ocasiones ha estado en el primer lugar. Ahora, con esto ya termino esta idea. Una cosa bien interesante de ese indicador es que rankea a los países en función del resultado de satisfacción con la vida, no felicidad, porque se mide, digamos, de manera un poquito diferente. Y luego hace una estimación estadística de ver con qué cosas está asociada esa felicidad. Es con el PIB, es con los niveles de corrupción que hay en el país, es con, por ejemplo, una cosa bien interesante, las personas les preguntan qué tanta capacidad sienten de que toman sus decisiones libremente. Y eso tiene que ver con un conjunto de elementos sociales y políticos, ¿no? Que están ahí presentes, que a lo mejor se pueden expresar individualmente, pero que están socialmente condicionados. Y otra serie de variables. Y entonces uno lo que observa es que en casi todos los países todas estas variables tienen un peso. Y tienen un impacto y son determinantes. Entonces, si un gobierno es corrupto, por supuesto que le pega. Ahora, en México sí tenemos una situación bien peculiar y nada más con eso termino también lo que decía Alejandro sobre los datos que nos dice la Viare, la encuesta que levanta el INEGI. La verdad es que para mí, con toda honestidad, sigue siendo de pronto un acertijo que el promedio nacional reporte niveles tan altos de felicidad, de
casi siempre arriba de 8 en escala de 0 a 10, Sí, cuando tenemos la dimensión de los problemas que tenemos, ¿no? Exacto. En esa misma encuesta hay un indicador que se llama satisfacción con la seguridad ciudadana. De todos los dominios de seguridad que mide, perdón, dominios de satisfacción que mide, el de seguridad ciudadana está abajo. es el que está hasta abajo, siempre, consistentemente. Pero porque directamente se le pregunta sobre el tema de la seguridad a la gente, ¿no? Exacto. Una de las respuestas que hay a esta incógnita es que la gente lo que hace es, no se enfoca sola y exclusivamente en el tema de la condición de pobreza o inseguridad o otras problemáticas, sino que ve el conjunto, que de hecho es a lo que apela la idea de la felicidad y de la idea de la satisfacción con la vida, ver el Ok. conjunto de cosas que uno tiene. Y eso hace que la gente reporte y diga, bueno, pues viéndolo todo en conjunto, pues tengo este No nivel de estamos tan felicidad. mal. Sí, 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 No sí. estoy tan mal, Ah, no estoy, exacto. porque es una encuesta, ¿no? Se le pregunta a los individuos. Yo creo que eso apenas es el inicio de muchas otras preguntas para mí, ¿no? Que nos obliga un poco a entender qué es lo que pasa con una sociedad como la mexicana, ¿no? Como que Para tratar de entender, antropológicas, ¿no? Porque puede ser que la reacción claro, del mismo individuo en un contexto semejante al nuestro, pero en otra cultura, pueda resultar intolerable a algo que para nosotros es, digamos, pasable, ¿no? O al revés, para nosotros puede resultar completamente intolerable a algo que para ellos es O, pues, lo o normal. la normalización, señor Salinas, que se normalizan las también. cosas. Así es. Entonces, sí, tengo un entorno violento, pero pues ya vivo aquí. La adaptabilidad que mencionaba Roberto. Sí, estamos Sí, adaptados. uno termina Entonces, adaptándose un poco. exacto, entonces ya no es una condicionante a algo que si ponemos a un sujeto de Helsinki en el triángulo ahí o en Badiraguato, pues obviamente sale corriendo en 3 segundos, ¿no? O sea, el tipo, porque dice, Dios mío, ¿qué es esto, güey? ¿No? Y los personajes de Badiraguato o de Matamoros, pues ya la sobre. Querido Roberto, para cerrar, a tu juicio o a tu entender, ¿hacia dónde debiera de apuntar todo esto que a mí me parece, y yo creo que coincide mi querido señor Salinas, que es una discusión importante, que es una reflexión que hay que mantener, es un espacio que hay que seguir discutiendo porque tiene que ver con la vida de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo? ¿Hacia dónde tendría que ir apuntando? Es precisamente esta reflexión sobre la felicidad y el bienestar subjetivo, concretamente en el caso mexicano. ¿Hacia dónde debiéramos de voltear y hacia dónde tendríamos que arrojar esa fuerza, ese ímpetu? Pues para generar al final de cuentas lo que le interesa a este espacio de Narrame Esta, creo, señor Salinas, a tu servidor, que es sí la crítica, sí desde luego el poner el acento en el lado B de las historias, pero que todo con el ánimo de mejorar. ¿Hacia dónde tendría que apuntar? Yo sería breve. O sea, yo creo Uh que -huh, hay que apuntar hacia seguir midiendo. A mí me da uh mucho -huh. gusto que el INEGI no haya renunciado y no se haya, digamos, se mantenga en esta medición constante de cada trimestre y de pronto hace ejercicios un poco más amplios de medición. Entonces, tener información creo que es muy importante. Y después yo creo que esto es, insisto, el punto de partida para hacerse otras preguntas, desde la sociología, la antropología, incluso la ciencia política, para tratar de entender y de explicarnos por qué pasan estos dilemas y por qué pasan, o paradojas, ¿no? Que hay, que de pronto nos Paradojas. encontramos en la sociedad mexicana. Y creo que lo que ocurre en nuestro país también y las respuestas de estas paradojas puede, eh, digamos, dar respuestas a lo que ocurre en otros contextos también, ¿no? En otros países, en otras sociedades. Entonces, yo creo que va por ahí esa información, tratar de ampliar más la discusión, de llevarla, informar otros espacios y complejizar, digamos, un poquito, ¿no? Sé que Uh vivimos en -huh. un momento en el que lleno de simplicidades o de tratar de desmenuzar y se compite por la atención de las personas y el ánimo es tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero a veces conviene complejizar un poco. Y yo sí creo que hay una promesa muy interesante, eh, eh, digamos, de que entender mejor la felicidad, entender mejor el bienestar subjetivo de las personas puede ayudar a definir mejores formas en las que los gobiernos puedan intervenir, actuar y mejorar las condiciones de vida de las personas.
sobre todo a nivel, digamos, de las ciudades. Creo que ahí es donde hay una promesa interesante, pero sin lugar a dudas a nivel también local y quizá a nivel nacional, pero ahí yo creo que todavía está pendiente y falta porque se pueda profundizar más en esa lógica. Pero yo creo que por ahí yo diría que hay que ir avanzando. Yo creo que México tiene muchas cosas que explicarle al mundo respecto justo de esas paradojas y justo de lo que sucede en sociedades como la nuestra para entender el punto de vista humano, o sea, que apele a toda todo lo humano, pues, qué es lo que, de qué depende y qué factores involucran, pues ese anhelo que desde hace muchas décadas, siglos tenemos, que es el de la felicidad, bueno, desde los Aristóteles, de los primeros que habló de estos temas, ¿no? Entonces yo diría que, o a mí me gustaría que pudiera ir por esa ruta, digámoslo así. Pues muy bien, ¿cómo ves, señor Salinas? No, hombre, pues felicidad pura, mano. Felicidad pura. Y además cobrable, facturable, porque nos hizo una oferta, Roberto, que se la vamos a hacer valer. Si no de forma inmediata, seguramente Sí, pronto claro. te haremos una muy cordial invitación. Va, Independientemente de lo cual, Alejandro Arroyo, César Huidobro y el equipo de Business Storytelling Lab estaremos siempre receptivos. Ten por dado que este espacio es para ti y lo puedes emplear cada vez que gracias. creas que podemos serle de utilidad a la difusión, a la conversación, a la reflexión, a la crítica de estos temas. Yo celebro mucho que hayas aceptado la invitación, festejo que Sí, hayamos muchas tenido gracias. esta conversación y espero que no quede cancelada, sino que sea el inicio de una serie de diálogos que en un futuro podamos sostener. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti, Julio, encantadísimo. Lo disfruté muchísimo y está padrísimo el espacio y les agradezco mucho la invitación. No, hombre, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Sigan a mi querido doctor Roberto Castellanos, que particularmente estás más movido en Twitter, ¿verdad? Sí, la verdad es que hablando de redes sociales, Twitter es donde más presencia tengo. De pronto ¿Cuál un es poco la cuenta Instagram, para que te sigan? @Rob Castellanos. @Rob Castellanos. De repente le metes a Instagram, pero más es en Twitter, ¿verdad? Pues es que ahí es el Exactamente, lugar de la discusión, ¿verdad? Síganlo ahí, exactamente. querida comunidad. Muchísimas gracias, querido Roberto. Muchas gracias, señor Salinas. Hay que ser felices, ¿eh? Póngase feliz. No, yo siempre lo veo feliz, Pero fíjese. no por Yo usted, obligación. No por pero no por obligación, obligación. ¿eh? Sí, no, es cierto. Es lo que me gusta de usted, señor Salinas, que yo siempre usted lo veo muy contento. Bueno, yo No estoy sé si contento feliz, porque pero aquí atrás me contento. traen a macanazos, ¿eh? O sea, me dijeron, o Ya sonríes o vi. sonríes. Y a mí aquí la Happy Face también ya me dice, ya vengo Híjole. por ti, cabrón. O sea, pórtate bien, porque si no, vengo por ti. Entonces, No, yo no, pinta flojito y sonrisa, cooperando. ¿verdad? Más Una vale. sonrisa, una sonrisa. Muchas gracias, querido Roberto. Muchas gracias, comunidad. Muchas Nos gracias a vemos el ustedes. próximo episodio. Gracias, señor Salinas. Gracias, Un César. abrazo. Un abrazo.